Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potombo Evalo. Vamos a hacer hoy una pequeña introducción de la segunda carta a Timoteo. Tanto la primera carta como la segunda carta a Timoteo son cartas pastorales. Le llaman pastoral porque trata de asunto que tiene que ver cómo dirigir la grey del Señor, cómo dirigir o cómo pastorear la iglesia de Cristo. Y ahí vemos que tanto en la primera carta como en la segunda carta, el énfasis de Pablo consiste en consejos que Pablo da a Timoteo para que él pueda desarrollar su ministerio como pastor o como anciano o como obispo de la iglesia. Entonces, ahora bien, como lo hemos dicho, este libro fue escrito por Pablo. Pablo es el autor de este segundo libro y se cree que ese libro fue escrito entre el año 64 y año 65 después de Cristo. Y vemos como en este libro como el Espíritu Santo guía a Pablo para dar las últimas instrucciones que Timoteo necesita para poder desarrollar su ministerio. Y donde él escribió esa carta, Pablo incluso en 2 Timoteo capítulo 1, 16 y capítulo 9 se hace referencia más o menos de donde Pablo escribió ese libro. Y vemos que Pablo lo escribió durante su encarcelamiento, donde en Roma. Y entonces vemos que esas cartas, ¿no? Esas cartas carceleras de Pablo son los frutos, ¿no? La bendición que tenemos hoy de las cárceles de Pablo. Pablo encarcelados, Dios lo usa para que escriba cartas para ministrar a la iglesia, para ministrar a los líderes o para apoyar los ministerios pastorales. Y aquí en el ministerio pastoral de Timoteo vemos que aunque Pablo estaba encarcelado, Dios lo permitió que él esté encarcelado. Dios saca de esto un provecho para la iglesia hoy. Es algo hermoso que podemos ver en este capítulo. Ahora bien, sabemos que Pablo escribió esa carta personalmente para Timoteo. Como lo he dicho, es una carta pastoral, donde Pablo se dirige a ¿qué? Al pastor de la iglesia. Le da instrucciones dirigido por Dios para que él pueda desarrollar su ministerio, desarrollar la tarea, el pastorado que Dios ha depositado en su mano, aquí en la mano de Timoteo. Y también es válido para nosotros hoy, pues son consejos prácticos que ayudan a que uno pueda, desarrollar su ministerio pastoral en cualquier lugar del mundo. Y como lo hemos visto en las primeras cartas, donde Pablo resalta acerca de los requisitos para ser obispo, requisitos para ser diaconado, porque son instrucciones de parte de Dios para que Timoteo pueda observar, indagar acerca de esos antes de colocar a alguien como líder o alguien como obispo, como anciano de la iglesia. Debe dar un testimonio. Y eso es muy importante también hoy en la iglesia. Entonces vemos aquí que Pablo le escribe por segunda vez a Timoteo y le hace hincapié en muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, vamos a ver rápidamente el bosquejo de este libro. Sabemos que ese libro tiene 4 capítulos. Empiezas por un saludo o por una salutación y termina con saludo y bendición finales. Empieza con un saludo y termina con un saludo y bendiciones. Vemos que le llamamos ese libro una carta o epístola porque tiene esa estructura de cómo uno escribe una carta. Hoy uno empieza saludando y después despido con saludo y bendiciones finales. Y aquí vamos a ver rápidamente que en el capítulo 1 Pablo habla del don y el poder de Dios que se recibe mediante el ministerio que Dios coloca en nosotros. Cuando Dios te da un ministerio, cuando tú te das un llamado, Dios
hacen depósito de qué en ti, de qué, de su poder y del don para poder hacer ese ministerio. Y eso es lo que vemos en capítulo 1. Y Pablo enfatiza en que el miedo o la cobardía no viene de Dios, sino de la carne, que hay que ser firme, hay que ser valiente, y esa valentía viene de Dios. No de nosotros, viene de Dios, pero hay que ser valiente para poder enfrentar o para poder asumir el don, asumir el llamado de Dios. Y en el capítulo 2, Pablo usa la imagen, ¿no? Hace un paralelismo entre un buen soldado, un atleta victorioso, un labrador industrioso, para mostrar la necesidad de soportar dificultades a fin de recibir la gloria eterna. Pablo usa eso, un paralelismo entre que un buen soldado, buen atleta y buen trabajador o un labrador industrioso, un trabajador esforzado. Para Pablo muestra la necesidad de soportar las dificultades que uno enfrentará. Uno enfrenta en el llamado de Dios. Cuando uno está haciendo la obra de Dios, uno enfrenta eso y tiene que actuar como soldado, tiene que actuar como atleta y tiene que actuar como un labrador, como un trabajador, como se llama, esforzado. Y en el capítulo 2, eso que vemos allá, muy interesante, como le dije, ese libro, Pablo le dice a Timoteo, tiene que saber que eres un soldado, tiene que saber que tú eres un atleta que está buscando a ser victorioso, tiene que saber que tú eres un labrador, un trabajador esforzado. Hay que ser así para poder sobrellevar la lucha, los problemas, las adversidades que vienen en el desarrollo de nuestro ministerio, en el desarrollo de lo que Dios nos ha llamado a hacer en este mundo. Muy importante eso. Y en el capítulo 3 y 4 vemos Pablo, en el capítulo 3, Pablo hace una profecía que ya se cumplió parcialmente en el tiempo de Pablo y hoy en día se cumple más acerca del carácter de los hombres de los postreros días. Y Pablo habla de las condiciones inicuas de los últimos días y alienta a Timoteo a usar las escrituras en su función como líder de Dios. Alienta a Timoteo a usar las escrituras. La escritura es la autoridad final. La escritura es la guía que nos ayuda a no ser contaminados, a no ser llevados por la veracidad, por la condición, por la iniquidad abundante de los últimos tiempos. Jesús dijo que por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros, cuando nosotros estamos usando la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos de la escritura, de la palabra de Dios, eso nos ayudará a que nuestro amor no se enfríe, porque se va a multiplicar la maldad, o se ha multiplicado la maldad. Jesús lo profetizó en los últimos tiempos, y Jesús dijo, cuando el Hijo de Dios vendrá o regrese, hallará fe en la tierra. Interesante eso, ¿por qué? Porque la maldad en el corazón de los hombres, el carácter de los hombres será de continua iniquidad, será cosas que no agrada a Dios, a tal punto que eso puede llegar a condicionar el carácter de los cristianos, condicionar nuestra forma de actuar de este mundo. Eso puede influenciar sobre nosotros la maldad que hay en el mundo. Y si Jesús lo dice, por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabemos que nosotros debemos tener el amor encendido y no frío. Y aquí Pablo le exhorta a Timoteo, sepas que en los últimos tiempos habrá gente así, 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 pero aférrate de la escritura, aférrate de la palabra de Dios para que estés firme, para que eso no te arrastra a ti, para que ese carácter, porque para que no caigan en lo mismo que han caído esos hombres inicuos. Y al final del capítulo 4 vemos instrucciones personales que Pablo da a Timoteo que viniera a verlo y al final el saludo y la bendición final. La bendición final. Podemos verlo en el versículo 22 del capítulo 4. Dice así, el Señor Jesucristo esté con
tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. La bendición final es que el Señor Jesús esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahora bien, en este capítulo vamos a hablar rápidamente, con esto terminamos. Vamos a ver que Pablo enfatiza sobre tres cosas, sobre algunos puntos que él enfatiza para Timoteo. La primera cosa que Pablo hace hincapié es el poder que resulta por tener el testimonio de ser hijo de Dios. El poder que tenemos, nosotros tenemos el poder. Hay un fruto, hay una consecuencia, y esa consecuencia debemos vivirlo y desarrollarlo, que es que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Podemos ver eso en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 a 8. Voy a leerlo rápidamente. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿A quién Pablo está hablando? Nosotros, está refiriendo a la iglesia, a los que han creído en Cristo Jesús. Él hace hincapié en esto. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía para que seamos cobardes. Él nos dio espíritu de qué? Dios nos dio qué? De poder. Dios nos dio poder. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Cuando estamos en Cristo Jesús debemos entender que tenemos poder, amor, dominio propio. No tenemos cobardía. Es un énfasis que Pablo lo hacía a Timoteo. También Pablo, como lo dije, Pablo también hace un énfasis del carácter o de los tiempos peligrosos que existían en los tiempos de Pablo y Timoteo, y también hoy en día es como algo profético de parte de Pablo. Y vemos que dice, versículo 1, capítulo 3, dice así: también debes, es un hincapié, debes saber esto. O sea, como insiste o refuerza, llama atención de Timoteo para que sepas que en los últimos tiempos habrá maldad en los corazones de los hombres, incluso las personas que uno no esperaba. Veremos gente así actuando, dirigido por la carne. Y Pablo dice, hace hincapié en esto: pero tú sepa, apercíbete de esto y sepa que así va a ser en los últimos tiempos. No te sorprendas de esto. Más bien, agárrate ¿de qué? Del llamado. Agárrate de la fe, agárrate de la escritura para estar firme. Entonces, vemos esa cosa que Pablo hace hincapié aquí en esos dos versículos que hemos leído, y al final Pablo le muestra a Timoteo qué hacer para enfrentar las dificultades que se presentará a él en el ministerio, y vemos que él debe confiar en la palabra de Dios, confiar en lo que la palabra dice, confiar en la palabra de Dios y seguir adelante, confiar que lo que la escritura dice va a suceder, confiar en las promesas que tenemos en la palabra de Dios, confiar en lo que dice las escrituras, las promesas de Dios, el regreso de Jesucristo, el arrebatamiento, a pesar de todas las cosas que está pasando en este mundo, a pesar de todo el carácter del hombre, confiar en la promesa de las escrituras. O sea, tiene que confiar en la palabra de Dios. La palabra hace hincapié en este libro. Dios lo bendiga. Voy a orar para terminar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por este libro que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Te ruego que, Señor Dios, aleluya, que podamos entender esa verdad y podamos, Señor Dios, así como lo hizo Timoteo, nosotros también hacerlo igual. Señor, recibe esa palabra y ponerlo en práctica para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor Dios, en esta mañana. Bendito sea tu nombre, de los siglos a los siglos oramos. Amén.